Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, viene a nosotros tu reino, se hace, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo das hoy. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. No dejas caer en tentación y nos libras de todo mal, porque tuyo es el poder y la gloria ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, amados hermanos, esperando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día en que están viendo esta clase bíblica que tenemos a bien la voluntad de llevar esta palabra, de llevar estas enseñanzas, de manera que el pueblo de Dios, el pueblo que Él creó para regalárselo a sí mismo, cada vez descubra más y conozca más de nuestro Señor Jesucristo, porque dándolo a conocer a Él es como todos estamos siendo santificados y somos parte de esa familia celestial. Es una encomienda del Señor que llevemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Él nos dio en la cruz del Calvario a todo pueblo, lengua y nación en toda parte del mundo, porque en esos lugares están las ovejas por las cuales Él vino a consumar ese óptimo sacrificio de sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de la palabra, esa es la verdad del propósito del Señor que nos ha dado y que hemos sido enseñados. Gracias por los apóstoles, gracias por los pastores que ha constituido y que han tenido a bien tener en su corazón continuar llevando estas enseñanzas, porque a través de ella que hemos sido edificados, a través de ella que hemos sido liberados, porque conocer la verdad nos hace libres. Y la verdad es Cristo. Cuando conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres. Y es por eso que nos hacemos vaso receptor y vaso que da la palabra, ese vaso que sirve la palabra. Y podemos seguir creciendo juntos en hacer el cuerpo de Cristo, la iglesia, mucho más fuerte. Porque es necesario que nosotros hagamos lo que el Señor espera de nosotros que hagamos. Y es llevar su palabra y compartirla. Está nuestro Ministerio Internacional, la gracia de Dios, ha pasado por la victoria de ver a nuestro pastor líder, fundador del ministerio, pasar a la presencia del Señor. Pero él sabía hasta el último momento quién era y hacia dónde iba. Y entonces fue en gozo en que él supo que la muerte no se enseñoreaba de él. Él solamente tenía la transición de este cuerpo caído, de este cuerpo de miseria humana, a pasar en plena manifestación de lo que él es, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y está con el Padre Celestial ahora, y sabemos que desde allá Él intercede y sigue protegiéndonos en oraciones de intercesión ante el Padre, para que nosotros sigamos la tarea que el Señor le dio a Él y que Él puso también en nosotros, para que esta tarea se lleve y siga caminando, porque sabemos que somos un cuerpo. Sabemos que somos uno en Cristo Jesús, por lo que nos constituye a nosotros esa responsabilidad de mantener lo que es lo que fuimos enseñados. La enseñanza de la palabra, la defensa del Evangelio en contra de todos los dogmas y tradiciones y religiones de hombres. Porque en el Señor, Él es quien da la fe, Él es quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia, y Él es quien nos instruye a través del Espíritu Santo y nos revela su verdad y se revela a sí mismo. Por lo que nosotros lo que tenemos es que estar abiertos y receptivos a recibir la palabra, así como pueden y están todos ustedes en el día de hoy o en el día en el que van a estar viendo esta clase, porque quedan grabadas a través de Cristo La Verdad TV, el canal de YouTube, donde están reposando más de 340 videos que hemos grabado de clase, pero que están ahí disponibles para usted, para que escoja cualquier libro de la Biblia y vea la secuencia completa de ese libro, y usted será instruido acerca de la palabra de verdad, sin ningún tipo de envoltura ni vieja sutileza, sino con la verdad misma como salió de la boca de Dios. Y le invitamos a que nos revise, como decía nuestro pastor David Gómez, que nos revise en cuanto a lo que le servimos, y verá que sí estamos
supeditado a la que salió de la boca de Dios, porque no tenemos la autoridad de cambiar su palabra, no tenemos la autoridad de inventar y no tenemos la autoridad de estar interpretando lo que Él dijo para explicarlo a otros, porque en la palabra de Dios no necesita interpretación, porque el Señor se explica a sí mismo, la palabra se explica a sí mismo y es cortante más que una espada de dos filos y es eficaz, por lo que confiando en que la palabra es lo que Dios dice que es y lo es, pues no hay necesidad de tratar de convencer a nadie con vieja sutileza o con dogmas de hombres, tradiciones judaicas o cosas que ya no aplican para este nuevo pacto en Cristo Jesús. Es por eso que hacemos defensa de lo que es el nuevo pacto, porque en Él fueron hechas todas las cosas nuevas, dice la palabra, pero no queremos cambiar, queremos seguir buscando lo que se le dio a Moisés y fracasaron, lo que se le dio a los profetas y fracasaron, porque todos hombres antes que Cristo fracasó ante el Señor, porque ellos entraron en desobediencia, desde Abraham, David, todos no pudieron ser más perfectos como lo es nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que nosotros somos cristianos. Seguimos a aquel que es perfecto, aquel que fue capaz de sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable y dejarnos este evangelio enriquecido de verdad y de palabra para que seamos verdaderamente libres. Esa libertad que la da el conocimiento de la palabra de Dios, y es esa la que queremos compartir con ustedes en alegría y gozo, pero no para que usted se sienta aprisionado, sino para que usted se sienta acogido en el reino de los cielos que es Cristo Jesús. Cristo en ti es tu esperanza de gloria. Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos saboreando las mieles del reino de los cielos. Porque cuando le preguntaron a los apóstoles dónde está el reino de los cielos, y a eso que tenía frente a él, que conocían a Cristo y ya lo tenían en su corazón, él le dio esta respuesta que también es para nosotros hoy cuando tenemos a Cristo Jesús. La verdad es que el reino de los cielos en cada uno de ustedes está, porque en cada uno de ellos estaba ya el conocimiento del Maestro. Y ese es el reino de los cielos, la verdad revelada, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estamos gozando de esas mieles porque no lo merecíamos. Sin embargo, aún no mereciéndolo, Él nos sacó de las tinieblas. Estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos sacó de esas tinieblas donde éramos prisioneros del enemigo, y nos trajo a la libertad y a su luz admirable. La luz admirable es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que le compartimos. Estamos en Filipenses 3, empezamos este capítulo hoy, prosigo al blanco. Ya de lo demás, antes de llegar acá, ustedes lo pueden ver en Cristo La Verdad TV, para que se puedan dar el placer de tener el libro completo y la verdad como nos fue dada por nuestro Señor. Filipenses 3, prosigo al blanco. Prosigo al blanco, Filipenses 3, por lo demás, decía Pablo, y nos dice hoy a nosotros, hermanos, a ustedes hermanos, porque usted es creyente, entonces gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es Pablo en esta carta a los filipenses acerca de su realidad y su verdad, como él, siendo judío, descendiente del pueblo hebreo,
conocedor de la ley hebrea y conocedor y aplicador de todo eso, renuncia a todo eso para decir, eso era un viejo pacto al cual ya yo no pertenezco porque he nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Y eso qué te hace? Un nuevo ser espiritual para vivir con eternidad que te la dio Dios, te la dio Cristo en Cristo Jesús. Entonces, si tú puedes pasar ese puente de las tradiciones judaicas que no te pertenecen porque judío no eres, como Pablo lo era. Pero mira, él dice, yo nada de eso, lo tengo por basura. Pero nosotros, sin ser judíos, empezamos a judaizar y a buscar las cosas que le dieron a Moisés y al viejo pacto. Y dice la palabra que los que son judaizantes sin ser judíos, sinagoga hacen para Satanás. ¿Cómo usted va a estar haciendo un oprobio de tal magnitud? Cada vez que usted se pone a aplicar lo que se le dio a Moisés y al pueblo hebreo para que vivieran por esas obras, usted quiere agarrar esas obras ahora y aplicárselas a usted como iglesia. No, en Cristo fueron todas las cosas hechas nuevas. Y por eso que Pablo renuncia a todo lo que era como judío y empieza a vivir en plenitud para la excelencia que es Cristo Jesús. Es importante conocer esto porque si no usted va a vivir como un velo, como estaban ellos, y va a vivir sin el conocimiento y la luz que ahora usted fue preparado por Cristo Jesús para que pudiera presentarse ante el trono de la gracia sin velos. Por eso ya usted no tiene que usar esas tradiciones judaicas que no le pertenecen, que no le fueron dadas a usted, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y si ese anuncio ya está ahí, y la palabra lo dice, y dice que todas las cosas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús, y usted se llama cristiano, pero anda buscando las cosas que le dieron al pueblo judío. No, toda la palabra, la Biblia completa, es verdadera. Pero el Señor dice, id a las sendas antiguas. Muchos se van para allá porque ya ellos creen que eso fue lo que la orden le dio Cristo, pero no siguen escuchando lo que la palabra dice clara, porque la palabra del Señor nunca nos llega a nosotros con confusión. Él dice, ir a las sendas antiguas y verán que ellas hablaban del que habría de venir, y he aquí que he venido. O sea, no tiene que quedarte allá. Él te dice que vaya. Nosotros tenemos que ir al viejo pacto para conocer el carácter de Dios tratando con el hombre en todos los tiempos, en todas las dispensaciones. Y por esa razón leemos eso, pero no para aplicárselo a la iglesia, porque el nuevo odre necesita del vino nuevo, no del viejo odre, y ese vino viejo servíselo al nuevo odre. Es por esa razón por la que Él nos enseña en la palabra que ahora son todas las cosas hechas nuevas en Cristo Jesús. Incluso toda la ley ahora se cumplen en Cristo Jesús, porque tenemos las tres leyes fundamentales: la ley del amor, la ley de Cristo y la ley del Espíritu. Y cumpliendo todas estas leyes, ya con eso cumplimos con todo lo de la ley. La ley del amor, la ley de Cristo y la ley del Espíritu. Esa es la verdad. Cuando usted empieza a vivir de eso, entonces usted va a entrar en la felicidad de saber que ahora ya no tiene que estar haciendo sacrificio, que ahora no tiene que estar guardando días, que ahora no tiene que estar haciendo eso, pero usted va a vivir para Él, en la voluntad del Señor, alabándole, porque al que más se le da y se nos ha dado más que a ellos, más se le exige. Y por lo tanto, no es que estamos sin orden y sin tener la obligación de obedecer lo que el Señor pide en su palabra en Cristo Jesús. No, ahora tenemos más leyes, incluso mucho más. Pero nosotros ahora vemos la ley a través de Cristo, que nos la pone en nuestro corazón para vivir una vida de obediencia, como la obediencia de Cristo que se nos adjudicó a nosotros. Por Él ser obediente y justo, por eso nos hizo justicia y nos justificó a nosotros ante el Padre a través del sacrificio de Él y la obediencia de Él. Y entonces por eso ahora cuando el Señor nos ve cubierto por la sangre del sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos liberó de la esclavitud en la que estábamos sometidos por el enemigo de las ovejas de Cristo. El Señor nos ha dado un tesoro en la palabra, y usted tiene que descubrirlo, y por eso nos adentramos. Vemos lo que Pablo le dice a los filipenses, donde le explica cómo él ha renunciado a él, y vamos a seguir para enriquecernos y conocer esta verdad y empezar a manifestarla, que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que podamos seguir llevando su palabra
a todo pueblo, lengua y nación, porque en ella están las ovejas por las cuales el Señor vino, y Él quiere que todas las ovejas sean liberadas, porque Él no quiere, Él no quiere, Él no va a perder ni uno, porque Él dijo que ya no tiene en su mano y que no iba a perder ni uno, pero Él quiere que todos sean libres y que empiecen a vivir aquí desde ya lo que es la vida eterna y el reino de los cielos, que vivan en abundancia, que vivan en bendición y que vivan en libertad, para que no estén esclavizados del no conocer lo que es Cristo. La falta de conocimiento nos hace esclavos de nosotros mismos, por lo que si tenemos la verdad revelada, pues vamos a compartirla y vamos a llevarla a ese pueblo en amor, en aceptación y en perdón. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí me es molesto el escribir las mismas cosas. O sea, cuando tengo que repetir y repetir, pero tengo que hacerlo por amor. Dice, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por lo demás, gozaos en el Señor. Este es un título apto para toda la carta. Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor, no en las circunstancias o situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Este gozo que permanece es adecuado para el creyente, porque esto muestra que nosotros realmente creemos en Dios, el cual está en control. Cuando nosotros creemos esto, no es de sorprenderse que seamos llenos de gozo. A mí me es molesto, decía Pablo, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo le aseguró a los filipenses que a él no le importaba recordarles de las mismas cosas, debido a que era para su seguridad y crecimiento. A Pablo no le importaba recordarles debido a que él tenía una preocupación apasionante sobre ciertos peligros, y él hablaría fuertemente en contra de esos peligros. Tenemos que hacer defensa del evangelio, de aquello que lo que buscan es de quitarle la autoridad a Cristo, quitarle la autoridad a la palabra, que son enemigos de la verdad revelada, son enemigos de lo que Cristo nos ha dado, porque quieren tener a las personas esclavizadas en unas tradiciones judaicas que lo hacen esclavo, porque incluso le llaman a ese el pacto de esclavitud, el pacto de muerte. ¿Por qué? Porque en ellos nunca pudieron ver la vida que tuvimos en Cristo Jesús. Y esa es la verdad. Ellos van a ser dados de eso en su tiempo, porque el Señor no ha terminado con Israel. Ellos están en stand-by, pero el Señor va a venir a trabajar con ellos por 1000 años para ponerlo en todo el esplendor que le prometió a los padres, de que Israel estarán sirviéndoles todas las naciones. Eso va a suceder, pero primero ahora estamos en el tiempo y la dispensación de la gracia, que es la dispensación de la iglesia, y aún cuando Él termine de esto, nos vamos con Él, y 7 años después el Señor vendrá donde todo ojo le verá, y vendrá con los redimidos, los que se fueron con Él, para gobernar por 1000 años. Esa es una clase que tenemos por ahí muy bonita acerca del Apocalipsis, que vamos a dar, lo que es el libro de las revelaciones, que también vamos a estar dando, pero el Señor nos ha dado toda la información que necesitamos para creer en que Cristo es la esperanza nuestra, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Guardaos de los perros. Esta es una referencia severa para los legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses, esos legalistas, a los que querían aplicar la ley de Moisés. Entonces, perro es exactamente el término que los despreciables judíos utilizarían en contra de los gentiles, así nos llamaban a nosotros. Pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de estos judíos influenciados por el legalismo de Moisés. Se nos ordena, por lo tanto, a tener cuidado de los hombres con un espíritu contencioso y pendenciero, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras e inmundas, y quienes no solamente están contaminados contaminan con su influencia, pero contaminan con su influencia. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí hay otra referencia fuerte hacia la insistencia de aquellos judíos legalistas, los cuales requerían que los gentiles hicieran la circuncisión para convertirse en cristianos. Todo esto era hecho con la idea de que alguien debe ser un judío primero antes de que pudieran ser cristianos, que es mentira, no es verdad. Porque nosotros los cristianos fuimos circuncidados en Cristo Jesús. Él fue esa oferta
para que nosotros no tengamos que pasar por muerte, para que no tengamos que pasar por esa circuncisión que se le exigió a los judíos, no a los cristianos. Nosotros el Señor nos circuncidó en el corazón. Pablo define la verdadera circuncisión, Filipenses 3, del 3 al 4, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque soy descendiente y conocedor de todo ello. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como los que verdaderamente estaban circuncidados y bien delante de Dios. Pero Pablo declaró que él y sus seguidores son los que están en verdadera circuncisión, porque fuimos circuncidados en Cristo Jesús, lo que en espíritu servimos a Dios. Esto define la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, lo que es opuesto a la adoración en la carne, lo cual es eterna, enfatizada por estos legalistas. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto también caracteriza a aquello en verdadera circuncisión. Su gozo, gloria, no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado por la ley o por guardar la ley. Jesús y solo Jesús es su gloria. Nosotros los creyentes sabemos que la gloria de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra redención, de ese llamado de Cristo que nos trae, que el Señor nos trae y nos agrega al cuerpo de Cristo, toda la gloria de eso es del Padre. Toda gloria y toda honra es de nuestro Señor Jesucristo, que fue que lo hizo por nosotros, no por lo que hacemos, no porque estemos circuncidados en la carne, no porque hagamos tradiciones judaicas, no porque obremos de acuerdo a ellos que vivían por obra. Nosotros vivimos por fe, que es una gran diferencia. Ese pacto de nosotros, el creyente por fe vivirá, dice la palabra, pero no le creen. Se van a las obras de Moisés, empiezan a aplicar a la iglesia y andan judaizando, y el Señor lo dice claro: el que judaiza sin ser judío, sinagoga hace para Satanás. ¿Por qué? Porque él esclaviza a la iglesia y la pone a vivir en esclavitud, en un pacto de esclavitud. Nosotros estamos en el pacto de la libre, el nuevo pacto en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Esta es una tercera característica de una verdadera circuncisión. Ellos no confían en su propia habilidad de ser justo delante de Dios a través de obras eternas como la circuncisión, la carne. Pero su única confianza está en Jesús. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo más. Pablo sabía que él estaba más calificado para ser justificado por guardar la ley, más que cualquiera de los oponentes legalistas presentes. Filipenses 3, 5 al 6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Circuncidado al 8º día. Pablo enumera primero 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento, y todas son razones por la cual él puede tener confianza en la carne. Pablo fue circuncidado al 8º día de acuerdo a la ley de Moisés, Levítico 12:3. Pablo era del linaje de Israel, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos. Pablo era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Benjamín estaba distinguida por el hecho de que dio a Israel su primer rey, Saúl. Primera de Samuel 9:1. Es la tribu que se alineó a sí misma con el Judá fiel cuando Israel se dividió en 2 naciones en el tiempo de Roboam. Primera de Reyes 12:21. También era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites. Jueces 1:21. Pablo era hebreo de hebreos,
Esto le contrasta a él con los judíos, los cuales adoptaban la cultura griega mientras ésta se esparcía a través del Mediterráneo en esos tiempos. Muchos judíos se avergonzaron de su judaísmo e intentaron vivir y actuar lo más que pudieran como los griegos, algunas veces hasta el punto que hacían que su circuncisión fuera restaurada de manera cosmética o la escondían para que ellos pudieran disfrutar de los baños públicos romanos sin ser percibidos como judíos. En contraste, Pablo fue criado por sus padres como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, luego Pablo enumeró 3 cosas que eran parte de su elección y convicción personal, y todas estas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. Esto no habla de que entre un pueblo élite, los judíos, Pablo era una de esas sectas élite, los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Pablo no era solamente un oponente intelectual de las herejías percibidas en contra del judaísmo. Él también era un contendiente activo en contra de ellas. Aún en su ceguera hacia Dios, la observación de Pablo de que los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, Romanos 10:2, era cierta en su propia vida antes de que Dios le confrontara en el camino a Damasco. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres de su día, aunque este estándar estuviera corto ante el estándar santo de Dios, debido a cómo la ley era interpretada y enseñada. Había en aquellos días los cuales eran engañados al pensar que en realidad eran irreprensibles, como el hombre principal que era rico. Lucas 18 al 23. Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cualquiera de los maestros corruptos de los cuales Pablo advirtió estarían orgullosos de proclamar el alto currículo de Pablo, pero Pablo lo puso en claro. Pero ¿cuántas cosas las he estimado como pérdida por amor a Cristo? Dice a Pablo. Lo he estimado como pérdida. Pablo estimaba estas cosas como pérdida. No es que por su propio carácter fueran una pérdida, en tanto que él eligió tenerla como una pérdida. Estas fueron estimadas como pérdida, no porque le hicieran daño a Pablo, pero debido a que estas cosas eran maneras en las cuales Pablo buscaba agregar a Dios en las energías de la carne. Antes de que Pablo se convirtiera en cristiano, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo no solamente contó su experiencia religioso como una pérdida, él contó todas las cosas como pérdida, pero él las contó como pérdida en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No es tanto que esas cosas no tenían valor en sí mismas, pero comparada con la grandeza de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, estas en verdad no son nada, por amor del cual lo he perdido todo. Esta estimación de pérdida no era solamente un ejercicio espiritual interno. Pablo en verdad había perdido todo por amor para ganar a Cristo. Esto es demostrado por el lugar y la circunstancia bajo la cual Pablo escribió estas cartas, una prisión romana donde él verdaderamente pudo decir, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura, decía Pablo. Aquí Pablo utilizó un lenguaje muy fuerte. Pablo literalmente las consideraba como excremento, como estiércol, no solamente como inservible, pero como ofensivo. Qué recordatorio maravilloso les da Pablo a los filipenses y hoy a nosotros.
Filipenses 3:1, por lo demás, hermano, gozado en el Señor, que nosotras cualquier circunstancia que nos pase, no importa cuál sea, hasta enfrentarnos con la desaparición física de un ser amado, de un apóstol, de un siervo de Dios, como él mismo se llamaba a sí mismo, nosotros nos gozamos en el Señor. En el día de ayer estábamos en un servicio en la funeraria donde lo que primaba en cada uno de lo que hemos sido enseñados de la verdad era el amor a Cristo y la confianza que tienen aquellos que tienen Dios, fe y esperanza de que estamos y vamos a pasar a la presencia del Señor y ser reunidos con Él. Y estamos celebrando el gozo de saber que ya Él está con nuestro Padre, que ya no está en este cuerpo de miseria y en este cuerpo caído, sino que ya estaba en ese cuerpo glorificado ante la presencia de Dios, en el cual ya solamente hay gozo y estará alabando estará alabando y adorando al Señor para toda la eternidad. Esa es la esperanza nuestra. Y por eso en Cristo nos gozamos por la vida de nuestro pastor David Gómez. Nos gozamos sabiendo que Él nos enseñó que Él no era ese cuerpo, que Él era un nuevo ser creado en Cristo Jesús, que este cuerpo es solamente un almazón que carga con nosotros durante esta existencia terrenal, pero Él siempre tuvo conocimiento de quién era Él, partiendo de lo que Dios dice y dice de nosotros que somos seres espirituales creados en Cristo Jesús para alabanza de su gloria, y por eso Él vivió alabando hasta el último respiro. Estuvo diciendo la palabra y anunciando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él creyó y porque Él vivió y porque Él entendió que esa era su misión eterna: adorar y alabar a nuestro Señor. Y por eso cuando nosotros celebramos su vida ayer en la funeraria, la seguimos celebrando y hoy y mañana y todos los días, porque Él nos enseñó el pacto fresco, el nuevo pacto, la gracia, el conocimiento que nos da esa libertad de saber que aún dejemos estos cuerpos, pasamos a estar en victoria y en gloria junto a Cristo Jesús. Y esa es la verdad, porque somos parte de esa familia celestial. Y nuestra casa no es aquí, nuestra casa es allá. Dice: Padre, cuídalo, que yo lo cuidé cuando estaban en el mundo. Porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Si Cristo lo dice, yo lo creo y es verdad. Nuestro pastor nos lo enseñó. Y él sabía que él pertenecía a esa familia celestial y que hoy está reunido con papá. David Gómez volvió a su casa, porque allá fuimos creados. Y esa es la verdad. Y por eso estamos celebrando su vida, esa vida que fue y ha sido de bendición para tantos. Hemos sido bendecidos con la vida de nuestro David Gómez y por eso lo honramos y le reconocemos como nuestro pastor eterno. Ese pastor que siempre va a estar intercediendo allá en el cielo por cada uno de nosotros, de las ovejas que fuimos dados del conocimiento, porque Él siempre va a estar ocupándose del cuerpo de Cristo, porque esa fue su misión. Esa misión no termina porque tú pases a la presencia, porque Cristo dijo que los santos que han pasado a la presencia del Señor oran en intercesión por los santos que están aquí, y esa oración al Padre le es grata. Eso lo dijo Cristo Jesús, yo lo creo. Por lo tanto, sabemos que nuestro pastor está orando e intercediendo por cada uno de lo que Él instruyó en el conocimiento de esta verdad de la que habla Pablo, por la cual Pablo renunció a todo por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Quién debe ser la fuente de su gozo y del nuestro? Salmo 34:1. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, sin ser pecador, para que vuestro ánimo no se canse hasta de desmayar. Reconocemos
el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo y fue un regalo para con cada uno de nosotros. Reconocemos que Él se negó a sí mismo para pasar por una muerte que no merecía, que merecía usted y que merecía yo. Y es por eso que el conocimiento de la excelencia de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros es que nos hace más del conocimiento de lo que Él es. Y por eso estamos en Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Que sea la paz del Señor. Acuérdense de seguir nuestro video por Cristo La Verdad TV. Y hasta el próximo sábado. Bendiciones.